Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro live del día de hoy. BIM como una sola solución para el diseño de estructura de hormigón en edificaciones. El día de hoy nos está acompañando nuestro experto Óscar Giratá, ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, máster en gerencia y dirección de proyectos, consultor en implementación de metodologías como BDC, BIM, IPD, Lean, ICE y entre otras, en empresas de arquitectura, ingeniería, construcción y afines, dentro del sector privado y el sector público. Oscar cuenta con más de 15 años de experiencia en la enseñanza, el desarrollo y la dirección de proyectos con usos BIM. Tiene experiencia en la docencia, es capacitador de la Universidad Santander UDES, de la Universidad Santo Tomás, de Aquino de Bucaramanga y de la Universidad de Santander en diseño de arquitectura, ingeniería estructural y de infraestructura bajo la metodología BDC. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Oscar. Te entrego pues para que puedas comenzar a mostrarnos lo que nos vas a enseñar el día de hoy en el live. Muy bien, buena tarde. Buena tarde a todos. Es extraordinario poder participar en el live y poder, digamos, empezar a tener esta conversación acerca de las facilidades y de las posibilidades que nos ofrece Autodesk para el diseño de estructura. Normalmente uno imagina que solamente debe hacerse, o digamos, una veces piensa que la interacción es únicamente a través de Revit. Y a nivel de análisis de estructuras no tenemos un escenario o un panorama tan claro de cómo puede funcionar un proyecto y de cómo puedo yo aprovechar las herramientas que ya tenemos para el diseño, para la construcción de edificaciones e inclusive para el diseño y construcción de infraestructura. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a abordar o de qué vamos a conversar hoy? Más allá de conversar acerca de las herramientas, vamos a estar conversando acerca de la misma gestión de los proyectos y de cómo desde cada una de las herramientas yo puedo fortalecer los flujos de trabajo, yo puedo interactuar con la maqueta tridimensional y puedo tener un flujo constante entre el modelo analítico, que digamos es uno de los componentes clave del proceso de diseño, y la maqueta tridimensional, que es el elemento clave de interacción con los demás colaboradores del proyecto. Entonces, para empezar, vamos todavía se están conectando, entonces yo creo que ya podemos dar inicio formal al ejercicio. Entonces aquí estamos listos para empezar con nuestro trabajo y finalmente con todo lo que tenemos nosotros pendiente de acuerdo al tema. El live va a tener una duración de aproximadamente 50 minutos. A lo largo de los 50 minutos vamos a hablar de manera continua acerca de los temas. Y una vez hayamos completado el ejercicio, vamos a dar un espacio corto pero sustancioso para resolver un par o cuatro inquietudes tal vez que, que nos ofrezcan nuestros participantes en el live. De esta manera, entonces vamos a dar inicio. Les voy a colocar acá, voy a presentar. Vamos a presentar entonces y dar inicio. Muy bien.
Excelente. Y acá estamos con nuestros datos. Estupendo. Entonces, ¿me confirman? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, Oscar, se está viendo ya tu pantalla, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a hablar del BIM para el modelado, análisis y diseño de estructuras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, hay que comprender cuál es el marco de trabajo que vamos a usar o sobre el que vamos a trabajar este proceso de diseño de estructuras como tal. Entonces, ¿en qué consiste el marco de trabajo? Consiste en unos lineamientos básicos sobre los cuales nosotros vamos a hacer todo el ejercicio, ¿cierto? Hay diferentes perspectivas o hay diferentes maneras de ver cómo o de analizar un proyecto. Nosotros vamos a hacerlo desde el siguiente enfoque. Entonces, nosotros vamos a hablar del proceso clásico del análisis y desarrollo de estructuras, de diferentes tipos de proyectos en la industria de la arquitectura y la ingeniería. ¿Cómo se ve esto? Entonces, el primer paso que nosotros debemos dar cuando vamos a desarrollar un proyecto que tenga cualquier tipo de volumetría, consiste en el desarrollar el modelo. Normalmente a este paso lo llamamos modelar. Entonces, en el modelado nosotros debemos conformar o establecer cierto grupo de definiciones para poder accionar o para poder desarrollar adecuadamente el proyecto. ¿Cuáles elementos componen el modelado? Entonces, cuando estamos hablando de una edificación, ¿cierto? Podemos estar hablando de un puente, en fin, de un objeto físico. Nosotros vamos a tener siempre unos componentes mínimos en el modelado. El primer componente mínimo que se debe tener es la realidad física. ¿Qué quiere decir esa realidad física? Vamos a tener los materiales, vamos a tener la geometría y vamos a tener las restricciones, ¿cierto? O las condiciones de borde. Una vez tenemos nosotros modelada esa realidad física, una vez tenemos nosotros estructurado ese modelo, lo siguiente es pasar a colocar las acciones. Entonces, nosotros siempre debemos establecer para para nuestro análisis qué va a operar sobre ese elemento, qué va a operar sobre ese modelo. Después de estas acciones, entonces podemos dar por concluido el proceso de modelado. Lo segundo es el cálculo. Entonces, ¿a qué le apunta el cálculo? El cálculo le apunta a, yo le digo siempre, a dar clic en el botón. Hay un icono que se usa mucho en las herramientas y es el botón de reproducir, ¿sí? Dar clic en el play. Entonces, simplemente accionamos el motor de cálculo que tiene nuestra herramienta para poder visualizar o para que la herramienta pueda evaluar lo que necesitamos hacer. Luego viene un componente que es el análisis, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el análisis? Consiste en leer, ¿cierto? ¿Quién desarrolla el análisis? El análisis lo desarrolla la persona. Las herramientas ayudan.
Entonces las herramientas simplemente en esta lectura, ¿cierto? Nuestras herramientas nos facilitan visualizar los resultados, ¿cierto? Porque a veces uno escucha que dice, vamos a hacer que la herramienta analice. La herramienta no analiza, la herramienta calcula y nos facilita la visualización. Un cuarto paso, que es clave, después de que se analiza, y todo está bien, claro está, pasamos a hacer el diseño. El diseño es dar cumplimiento a los estándares, a las necesidades que tiene el elemento que estamos diseñando. Por último, ¿cierto? Se actualiza el modelo y se genera los reportes, ¿cierto? Entonces aquí dentro de estos reportes aparece todo lo que tiene que ver con el detallado. De esta manera nosotros tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 del modelado y simulación. Perfecto. En este ejercicio, digamos que hay un sexto paso que es optimizar. Pero esta optimización de ella la podríamos abordar en otro live. ¿Qué sigue? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es hacer un modelado de la geometría global. Para poder hacer este modelado de la geometría global, nosotros tenemos preparado una herramienta lista para facilitarnos este ejercicio. ¿Cuál es esa herramienta? Autodesk Revit. Entonces, Revit es una herramienta que es muy querida por todos, es ampliamente conocida, ¿cierto? Varios de nosotros la hemos trabajado durante algún tiempo. Y esta herramienta que nos va a facilitar o que nos va a permitir, nos va a permitir desarrollar todo el modelado de la geometría. Entonces, notemos que cuando hablamos de la geometría, nosotros siempre vamos a tener dos enfoques, la geometría global y la geometría local. La geometría global consiste en conformar la distribución en planta y la distribución en elevación. Tanto la geometría local, normalmente hablamos de espesores y hablamos de secciones de los elementos, ¿cierto? Dentro de la geometría local también nos aparece un componente particular que son las distribuciones de los elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a generar de primera mano esa geometría global, esa geometría local. Normalmente en un análisis o en un proyecto de análisis, la geometría global y local la formularíamos o la desarrollaríamos desde una herramienta, directamente en la herramienta de cálculo, ¿cierto? Y esto, pues, normalmente toma algo de tiempo. En la herramienta de cálculo, el formular esta geometría es poco amable o no es tan funcional. Entonces, lo que vamos a tener nosotros aquí en este momento es que vamos a formular esa geometría local y esa geometría global desde la herramienta de modelado tridimensional. Entonces, en este paso, en el flujo de trabajo, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo tener a mi delineante, a mi técnico, a mi tecnólogo, facilitándome la producción de este modelo. ¿Cómo se produce el modelo? Entonces, estando en Autodesk Revit, decíamos, primero, normalmente uno establece una distribución en planta desde la información que nos provee el arquitecto, desde el acuerdo que se hace con el arquitecto. Después de tener esa información en planta, el arquitecto normalmente también nos va a proveer una información de elevaciones. Nosotros vamos a trabajar con un piso 1 a nivel 0, con un piso 0 que va a comprender nuestra cimentación,
con un piso 2 y un piso 3 que va a comprender el resto de la edificación, ¿cierto? ¿Qué tan rápido se puede producir ese modelo? Venga, dibujar en Revit es relativamente sencillo. Aquí ya partimos de tener 3 ejes horizontales en la dirección X, 4 ejes en la dirección Y. Vamos a tener, como lo señalamos, 4 niveles. Y a nivel de geometría local, nosotros vamos a contar con unas secciones de viga ya definidas. Vamos a tener una viga de 10 por 30, viga de 30 por 30 y 35 por 35. Asimismo, ya tenemos definidas algunas dimensiones de pilares. En este caso, tenemos unos pilares de 40 por 40 y 45 por 45. Algunos dirán exagerado. Vamos a tener unas dimensiones de losas. Vamos a tener una losa de 5 centímetros. ¿Cómo podría yo dibujar este modelo, digamos, con la suficiente eficiencia? Entonces, rápidamente, lo primero que se hace es ubicarse en el piso número 2, dado que la estructura normalmente se modela de arriba hacia abajo. Entonces vamos a colocar rápidamente las columnas. Vamos a colocar unas columnas de 40 por 40, ubicadas en nuestras rejillas, ¿cierto? Vamos a aprovechar que ya tengo estas columnas aquí modeladas. Voy a llevarlas a la cimentación. Entonces vamos a llevarlas al piso 1. Vamos a decirle que no quiero que se excedan del piso 0, ¿cierto? Y vamos a estas columnas a cambiarles, vamos a cambiarles la sección para que queden como una sección de un recubrimiento mayor en la base. Hecho esto, ya tengo las columnas en la parte baja. Voy a irme a nivel 0, donde quedaron las columnas modeladas. Voy a colocar unas cimentaciones aisladas de 1 metro por 1 metro por 40 centímetros. Inicialmente, vamos a indicarle a la herramienta que lo haga sobre las estructuras, sobre las columnas que ya están modelizadas. Vamos a colocar unas vigas de cimentación en esta estructura. Entonces vamos a colocar unas vigas de 35 por 35, nuevamente para efectos de recubrimiento. Vamos a decirle que lo haga en las rejillas. Ya tengo mis vigas modelizadas. Allí está, muy bien. Y noten que ya puedo ver una estructura con su cimentación claramente modelada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente al piso 2. Vamos ahora a colocar nuestras vigas. Vamos a colocar nuestras vigas aéreas, ¿no? En nuestras vigas aéreas vamos a colocarlas nuevamente en las rejillas. Vamos a ver si muy bien. Y finalmente vamos a colocar el sistema de entrepiso. No vamos a optar por un vacío de escalera. Alguien va a extrañar la escalera. Es un detalle que, digamos, para efectos del flujo de trabajo no vamos a extrañar. Y vamos a colocar los nervios. Entonces los nervios van a ser modelados con unas vigas de 10 por 30, cada 70 centímetros. Entonces voy a poder colocarlos rápidamente en mi sistema de placa. Hecho esto, vamos a indicarle al programa que estamos listos y vamos a asignarle el suelo estructural. Entonces, para efectos de la asignación de este suelo, vamos a colocar una losa de 5 centímetros. Vamos a dibujarla como un rectángulo, se lo voy a dejar sobre todo el piso. Voy a partir de este extremo, vamos a llegar a este extremo y vamos a llevar la losa a encontrarse con la viga. Con la viga aquí arriba. Bien. Y en ese momento ya podemos decir que tengo el modelo del piso. Para efectos prácticos vamos a ver el modelo analítico, ¿cierto? Y en este momento algunos dirán, pero tiene las viguetas. Ya luego vamos a revisar qué fácil es, reevaluar esta colocación. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a indicarle a los nervios que no queremos que vayan en el modelo.
¿cierto? Tomamos todos los nervios, le vamos a indicar a la herramienta que no quiero que tengan componente analítico y tenemos limpio el piso analítico. Voy a seleccionar todos los elementos del piso, ¿cierto? Que para efectos prácticos estaríamos seleccionando esto de esa manera y los vamos a llevar al piso 3, considerando que pudiéramos tener nuestro, perdón, aquí al alegrar el piso me colocó una etiqueta. Siempre hay que tener cuidado con las etiquetas. A veces nos confunden un poco la copia de los elementos. Entonces voy a colocarla acá en el piso 3 y en ese orden de ideas vamos a notar que ya tengo una edificación modesta de un par de pisos completamente gestionada. Vamos el modelo analítico, ya tengo el modelo analítico prácticamente completo. Entonces tengo mi geometría local y mi geometría global completamente modelada en un tiempo relativamente corto. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros vamos a necesitar modelar las condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos establecer cuáles son las restricciones que queremos aplicarle a nuestra edificación. Para ello, Revit me permite, desde sus herramientas de análisis, colocar o asignar las condiciones de contorno. Entonces yo voy a asignar condiciones de contorno en un punto y en este momento estoy diciendo que la condición de contorno es una condición fija. Entonces estoy colocando acá mis condiciones de contorno. Tenemos ya nuestras condiciones de contorno asignadas y con esto ya hemos cumplido con las condiciones de borde. Cuando hablamos nosotros de restricciones locales, estamos hablando de si el modelo necesita tener un diafragma rígido o si vamos a colocar alguna condición especial en los elementos. Para este caso particular hablaríamos de un diafragma rígido. Esa condición la vamos a asignar en robot. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente paso del modelado. Entonces, vamos a colocar acciones. Vamos a tener cargas estáticas y cargas de viento. En este particular, yo puedo hacer algo singular. Yo puedo definir dentro de, dentro de Revit, yo puedo definir cuáles son los casos de carga que deseo que el programa tome en cuenta. O también puedo decidir cuáles son esos casos de carga, modelándolos en robot y trayéndolos de vuelta. Particularmente, vamos a permitirnos dejar estos casos de carga. Simplemente vamos a suprimir temperatura, vamos a suprimir accidental, vamos a permitirnos tener viva de cubierta, viva, nieve, viva y muerta. Perfecto. Vamos a suprimir la carga sísmica porque esa la definiremos en robot. Entonces desde aquí puedo llevarme yo de manera inmediata una definición fundamental de cargas. Ahora bien, hasta este punto llegaríamos nosotros con el modelado o la definición de modelo en Revit. Vamos a observar entonces que la asignación de cargas estáticas y de viento de primera mano, vamos a hacerlo directamente en robot. ¿Cómo lo podemos hacer en robot? Primero, hay que tener robot abierto. No necesariamente hay que tener un proyecto abierto, aunque sería útil si tuviéramos alguna configuración predefinida. Vamos a hacer el ejercicio sin esa predefinición. Entonces, vamos a tomar nuestro modelo en Revit. En la ficha Analizar, nosotros encontramos un componente
que es la herramienta del analizador de robot, y desde aquí yo puedo producir un envío a través del vínculo de robot. Entonces voy a activar el vínculo de robot y vamos a enviar el modelo a robot. Entonces aquí la opción que me dice la herramienta es, o la opción que me permite tener la herramienta es enviar el modelo, actualizar el modelo o actualizar el modelo y resultados. Como es el primer paso, que es el envío, marcamos enviar el modelo. Me permite tener una integración directa o hacerlo a través de un archivo intermedio. En el envío directo, él me pregunta, venga, ¿cuál carga va a considerar usted con el peso muerto? O si usted quiere ignorarlo. Y y qué otra información adicional quiero transferir. Vamos a transferir únicamente la carga. Vamos a indicarle OK y permitimos que el programa haga la exportación. En este momento, tanto el modelo tridimensional como el modelo analítico van a quedar conectados. Noten que ya salimos de Revit, ahora estamos entrando con la información a robot. Le damos un instante. Y voilà. En cuestión de un minuto, tenemos la información puesta en Autodesk Robot. Nos pregunta que si queremos ver las alertas. En las alertas, entonces aquí tenemos dos cosas, mensajes y alertas. En los mensajes, él me está diciendo, tu traslado estuvo estupendo, todo el ejercicio se completó en 23 segundos. Entonces aquí viene una pregunta fundamental en los flujos de trabajo. ¿Qué tan rápido es para los analistas estructurales de otros tiempos o los que no utilizan flujos de trabajo BIM trasladar la realidad geométrica a el modelo analítico? Toma algo de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una alerta y me está diciendo, oye, tus configuraciones regionales de robot no están fijas en Estados Unidos. Me está diciendo, y ten cuidado si vos estás trabajando en Estados Unidos. Voy a decir, OK. Entonces aquí tengo mi modelo en robot. Noten que robot está configurado en español. Robot es multilingüe, bien podría tenerlo en inglés. Y ahora vamos a generar las asignaciones de carga en robot. Robot tiene una particularidad y es que robot es una herramienta que está propuesta para ser operada basada en espacios de trabajo o en escritorios. Entonces robot tiene una herramienta que ven aquí que tiene por nombre geometría. Y lo que realmente me está diciendo es que estoy en este momento en el escritorio geometría, en el que yo puedo pasar también al escritorio de características y todo el entorno se transforma. Puedo pasar al escritorio de cargas y mi escritorio vuelve a transformarse. Noten que esos tres escritorios, geometría, características y cargas, hacen parte de la generación del modelo. Entonces, aquí tengo mi espacio para la definición de cargas. Entonces voy a definir rápidamente unas cargas generales para mi modelo. ¿Cómo se asignan las cargas en robot? Entonces vamos a asignar cargas únicamente a superficies. Entonces tengo aquí mi carga muerta, ¿cierto? Que es mi carga permanente. De repente yo quiero separar la carga muerta de la carga, de las cargas sobreimpuestas. ¿Cierto? Entonces, antes, y esto es una recomendación, antes de seguir adelante con la asignación de cargas, recordemos nuestra alerta. Vamos a ir a las herramientas, a las preferencias para el proyecto, y vamos a revisar cuáles son los códigos que estamos usando. Entonces, para las estructuras de hormigón armado, vamos a cambiar el código y vamos a usar un código que sea más compatible con el colombiano, y vamos a usar el código ACI 318-2018 métrico. Voy a decirle que me lo tome. Le damos OK. En la geotecnia vamos a tomar la geotecnia ACI, que es la geotecnia que normalmente se especifica también en Colombia. Perfecto. Y a nivel de materiales, notemos que aquí él me ha tomado los materiales que trae
que trae el Revit como tal. Entonces aquí estamos bien con los hormigones que tenemos aquí definidos. Vamos a darle clic en OK. Y con ello estamos nosotros listos para asignar las cargas. Vamos a colocar aquí la carga muerta. Vamos a indicarle al robot que queremos asignarle una carga a una superficie. Vamos a decirle en qué superficies quiero la carga. Vamos a colocar cargas similares en ambos pisos por agilidad, ¿cierto? Vamos a colocar cargas en kilopascales. Todos trabajamos cargas en kilopascales, ¿cierto? No todos. Entonces, vamos a hacer un cambio en nuestras preferencias para el proyecto. Robot tiene la facilidad de que yo puedo establecer unidades. Entonces voy a decirle que me tome sistema métrico primero que todo. Y dentro del sistema métrico yo puedo establecer cuál es mi unidad de fuerza. Voy a utilizar kilogramo fuerza. Puedo establecer de manera independiente mis momentos, que es tonelada fuerza, y mi unidad de longitud para el momento, que sea metro. De la misma manera para las tensiones, yo puedo establecer que quiero que trabaje kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Yo puedo generar el acomodo de fuerzas como, digamos, esté más habituado a trabajar. Vamos a darle clic en OK. Nuevamente vamos a asignar esta carga. Entonces ahora me está diciendo en kilogramos por metro cuadrado. Voy a decirle que en sentido negativo asignemos 400 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Vamos a darle a asignar. Dejamos aplicar. Y noten que aquí abajo en la línea de comandos ya me aparece la carga asignada. Entonces yo acabo de asignar dentro del peso propio, ¿cierto? Dentro de esta carga, dentro de la carga muerta 1, acabo de asignar una carga uniforme. Ah, carachas, pero habíamos dicho que queríamos asignar una carga distinta para ello. En Robot hay una facilidad particular. Yo puedo decirle a la herramienta que quiero colocar una carga permanente. Vamos a llamarla super muerta. Vamos a agregarla. Vamos a colocar la KSPM. Vamos a agregar con un número distinto. Esta carga nos quedaría con el número 6. Le vamos a agregar. Y el programa me considera aquí la carga super muerta, que es de tipo, aquí me coloca naturaleza peso propio, ¿cierto? Entonces, vamos en la lista, a cambiar esa carga que asignamos. Entonces, aquí tengo super muerta. Entonces, con este simple cambio, acabo de cambiar la carga de lugar. Es más, ahora quiero agregar la carga viva. La carga viva podría ser unos 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, yo puedo simplemente copiar esta fila, pegarla aquí, decirle a mi herramienta que quiero agregar la carga viva en esas losas y que la carga ya no es 400, sino que es 300. Y acabo de agregar la carga viva. Entonces yo no tengo que estar yendo de manera recurrente a mi modelo para poder estar asignando cargas. Muy bien, ahora quiero agregarle viento. Entonces digamos que de una manera simple podríamos agregar algunos claddings, algunos elementos al frente. Voy simplemente a cargar viento sobre toda la estructura en sentido Y positivo. En ese orden de ideas, si la miro desde arriba, ¿cierto? Vamos a hacer una asignación o una simulación de viento. Entonces, yo puedo decirle al programa que quiero asignar una simulación de viento. Voy a decirle al programa que quiero que el viento sea únicamente en sentido Y positivo. De repente podríamos querer hacerlo en Y negativo también. Vamos a asignar uno solo. En este momento le estoy diciendo que lo asigne a todos los elementos. Todos los elementos, que el viento corra a través de todos los elementos. Yo también puedo decirle que solamente
que solamente afecte a algunos elementos de manera particular. Entonces yo puedo decirle de repente que quiero que afecte únicamente a estos elementos. Entonces aquí él me está mostrando cuáles elementos están siendo afectados. Yo puedo decirle que la velocidad del viento sea 26 metros por segundo y que el nivel del terreno está a 0 metros. Y le puedo indicar que inicie el cálculo. Entonces voy a venir aquí a mi gráfica. ¿Qué hace la herramienta? La herramienta, en este caso particular, me permite evaluar sobre los elementos que le designé cómo se comportaría la presión del viento. Entonces, el programa me genera una simulación sintética de la acción del viento sobre mi modelo, lo que es bastante eficiente y bastante rápido. Damos un instante para que complete el cálculo, ¿cierto? Él genera un análisis de convergencia. Entonces, aquí en las barras que tenemos a la derecha, podemos ver si está o no está convergiendo el cálculo. Esperaríamos que un poco tengamos un resultado definitivo. Tan pronto la simulación termina, el programa va a contarme cuáles son los esfuerzos que deben ser aplicados sobre los elementos a razón de la carga del viento. Entonces aquí ha terminado. Voy a decirle muchísimas gracias. Cerramos acá y vamos a encontrarnos con lo siguiente. Entonces, noten que a veces nos sucede esto con las gráficas y uno dice, venga, ¿qué sucede? Puedo actualizar la gráfica, ¿cierto? Puedo acercarme, actualizarlo un poco. Entonces aquí tengo las cargas que, como él me simuló sobre estos elementos, aquí al parecer ha tomado las losas también. Yo puedo tener una carga de viento completa sobre mis elementos y él me distribuye la carga como lo veo en la lista. Noten que tenemos solamente 2 cargas, ahora tenemos todas las cargas de viento. Perfecto. Con esto, noten que rápidamente hemos asignado viento, o sea que esta carga de viento que tengo aquí, vamos a eliminarla y vamos a quedar únicamente con el viento que teníamos acá. Aquí viene un dato curioso. Yo puedo hacer que la carga viva, que ya está asignada igual, cambie a ser la número 3. Yo puedo hacer que mi carga supermuerta pase a ser la número 2, ¿cierto? Y de esa manera voy organizando las cargas. En ese orden de ideas, aquí tengo la viva de cubierta, que yo puedo pedirle que pase a ser la número 6. Y puedo dejar el viento como número 5. Entonces yo puedo reorganizar mis cargas rápidamente. Con esto hemos agregado, entonces notemos, yo sí decía que curioso lo de la losa. Con esto tenemos ya carga de viento sobre los elementos exclusivamente que decidimos analizar y tenemos ya nuestra carga supermuerta, tenemos nuestra carga viva y en nuestra carga permanente no tenemos el peso propio. Entonces yo puedo decirle a la herramienta aquí que esto es peso propio de la estructura y voilà, tenemos listo el peso propio. Ya tenemos peso propio, carga sobreimpuesta, carga viva, tenemos carga de viento. Muy bien. Oye, nos falta la carga de nieve. Carachas. Esta losa es la losa 89. Entonces yo voy a hacer algo acá muy sencillo. Voy a tomar la línea que ya tengo asignada por acá. Voy a decirle que esto es carga de nieve, pero que no vaya a tomarme las 2 losas, sino que me tome solamente la losa 89. Y ya tengo asignada mi carga de nieve en la losa 89. Vamos a decir que esta carga sean solamente 10 centímetros, o sea que vamos a considerar
solamente 100 kilogramos fuerza. Insisto, la asignación de cargas en esta herramienta es supremamente rápida. Vamos ahora, una vez tenemos las cargas de viento asignadas, vamos a hacer el cálculo modal y el sismo. ¿Cómo asignamos sismos en esta herramienta? Y podemos hacerlo rápidamente también. Para ello, nosotros vamos a tener dentro de nuestro modelo un ejercicio muy sencillo. Lo primero, debo establecer de dónde proviene la masa. Entonces, vamos a considerar, por aquí tenemos nosotros la conversión de cargas. Hay un tip supremamente importante. Nunca conviertan el peso propio. Ya está incorporado en la masa. Entonces aquí, ¿qué cargas me interesa convertir? Me interesa convertir únicamente la supermuerta, que es la única carga que me aporta. Voy a convertirla en las tres direcciones y que se agregue la masa global. La dirección de esa carga es en Z negativo. Y con esto ya tengo toda la masa convertida. Muy bien, ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos agregar un nuevo tipo de análisis. Entonces vamos a agregar un análisis modal. Esta herramienta tiene una particularidad y es que me permite crear un análisis modal ampliamente detallado. Lo único que vamos a quitar acá es la dirección en Z. Vamos a permitir que tenga 3 y 6 modos. Entonces vamos a dejarlo con una docena de modos. Por los demás datos los vamos a dejar tal y como están. Vamos a decirle OK. Y con esto ya tenemos nuestro análisis modal definido. Bueno, Oscar, ¿y el sismo? Entonces vamos a definir un nuevo sistema, un nuevo análisis sísmico. Vamos a definir un método del esfuerzo lateral equivalente, ¿cierto? Vamos a colocar sismo en una dirección, vamos a colocarlo en la dirección X, que digamos sería la dirección más débil. Y cayeron en el truco, ¿cierto? Las direcciones se definen por acá. Entonces vamos a decirle que me defina sismo en X únicamente, ¿cierto? Definiéndome el sismo en X, voy a decirle que lo haga excéntrico en Y en ambas direcciones, que me lo calcule de acuerdo a la AC, C, puede ser, ¿cierto? Y vamos a ver que lo calcule de manera automática. Vamos a darle clic aquí en OK. Y el programa me ha definido también acá el sismo excéntrico en Y, en negativo, excéntrico en Y positivo y en la dirección X. Pues ya tengo todas mis definiciones de sismo, mi definición modal, claramente establecidas. Con ello entonces tenemos cálculo modal, sismo asignados. ¿Qué sigue? Hay que terminar nuestro modelado de acciones con la definición de las combinaciones de carga. Entonces aquí en las cargas, el programa me permite establecer una serie de combinaciones automáticas. Para efecto de las combinaciones, vamos a indicarle a la herramienta que yo deseo, establecer unas combinaciones, pero de acuerdo a otra norma. Entonces, la norma que vamos a usar para las combinaciones de carga, ¿cierto? Vamos a procurar usar estándar estadounidense, que es el que normalmente usamos nosotros en Colombia, y vamos a utilizar las LRFD de 2010. OK, OK. Y ahora vamos a pedirle al programa que me produzca las combinaciones automáticas. Entonces él me está diciendo que me va a producir 219 combinaciones automáticas desde las cargas que tengo aquí. Yo le puedo pedir que me genere las simplificadas. Me dice que no hay un cálculo disponible para eso, ¿cierto? Entonces él me muestra las combinaciones de carga que va a considerar. Entonces me muestra las de estados límites últimos, estados límites de servicio, ¿cierto? Yo le indico cuáles combinaciones quiero que me considere
Y aquí él no me está mostrando ningún caso de carga. Entonces, esto suele suceder porque no lo hace. Y esta es una dificultad que a veces encontramos en la herramienta. Entonces, simplemente tengo que definirle a la herramienta cuáles son los grupos. Entonces, primero vamos a definir el grupo de las cargas permanentes, ¿cierto? Luego vamos a tener las cargas las cargas de explotación. Entonces, acá únicamente vamos a considerar la carga viva. Luego vamos a tener las cargas de viento, entonces vamos a considerar nuestra carga de viento. Luego vamos a tener nuestra carga de nieve. Entonces vamos a tener aquí nuestra carga de nieve. Y finalmente vamos a tener nuestra carga sísmica. Vamos a agregarlo acá, vamos a agregar acá y vamos a agregar acá nuestra carga sísmica. Luego en las relaciones, las cargas permanentes, ¿cierto? En las cargas de explotación, vamos a utilizar solamente la carga número 3. En las cargas de viento, vamos a tener únicamente la carga número 5. En la carga de nieve, vamos a tener únicamente la carga número 4. En la carga sísmica, vamos a tener las cargas que ya tenemos definidas. Perfecto. Una vez definidas todas estas cargas, vamos a darle clic en siguiente. Y noten que el programa me muestra todas las posibles combinaciones. Entonces, noten primero que no eran las 200 combinaciones que nos estaba diciendo, porque él no tenía claramente definidos los grupos, sino que ya es un número moderado de combinaciones. Vamos a encontrar aquí que hay algunas combinaciones que se repiten. En todo caso, activo las combinaciones para que me las considere completas y le pido que las genere. Noten que rápidamente tengo las combinaciones normativas completas para ser analizadas. Con esto completamos nuestro ejercicio de definición de combinaciones de carga. Muy bien. Configurar el análisis y accionar el cálculo. Hacer el cálculo pareciera la parte más sencilla, pero es una acción vital para todo lo que estamos considerando nosotros. Entonces, voy a cambiar de espacio de trabajo de modelo a espacio de trabajo de resultados y voy a pedirle que me lleve de una vez a los resultados con diagramas. Ando aquí, voy a revisar que mis tipos de análisis sean coherentes con lo que yo considero que debo hacer. Noten que todos los análisis son combinaciones lineales y análisis estáticos lineales. Noten que el análisis modal es modal, la sísmica es estática sísmica. Con esto entenderíamos que tenemos lista la configuración de resultados. Perfecto. Entonces, alguien dirá, aquí falta algo. Pues recordemos que nosotros habíamos dejado pendiente un aspecto, ¿cierto? Un aspecto del modelo y es un aspecto de las características. Algo que nosotros no definimos del todo fue el comportamiento de mis losas, ¿cierto? Y es súper importante poder definirlo. Entonces, cuando hablamos del comportamiento de las losas, entonces estamos hablando, ¿cierto? De devolvernos aquí cuando hablábamos de condiciones de borde y restricciones locales. Si esto no está bien definido, vamos a tener inconvenientes, ¿cierto? En ese orden de ideas, volviendo precisamente al accionar el cálculo, entonces vamos a hacer un ejercicio supremamente sencillo. Voy a definir cómo quiero que trabaje mi losa. Entonces yo acá tengo una losa de 30 centímetros de hormigón, ¿cierto? Esto es una losa de un espesor supremamente importante. Pero yo puedo definir una losa nueva. Entonces vamos a definir una losa ortótropa que sea una losa similar a la que nosotros tenemos definida en Revit. Entonces acá la vamos a llamar una losa nervada de 30 centímetros.
En ese orden de ideas, él me pregunta por la HA, que es la altura total de la losa. Vamos a decirle que son 30 centímetros. La altura de de la placa, que son 5 centímetros. El espaciado entre nervios, que teníamos 70 centímetros. Y el espesor del nervio, que teníamos 10 centímetros. El material es súper importante. Tenemos un hormigón de 225, o sea que es un hormigón de 22.5 megapascales. Le decimos a la herramienta agregar. Y tenemos nuestra losa nervada. Se la podemos agregar de una vez a este elemento y a este elemento. Ya tenemos nuestras losas nervadas agregadas. Lo siguiente es que debemos definir cuál es el modelo matemático que queremos utilizar. Entonces aquí tenemos un modelo matemático que se llama losa diafragma rígido, que es un rigidizado por diafragma, sin elementos finitos, y voy a pedirle que trabaje en una dirección. Entonces él me dice, esto pertenece al modelo de cálculo por defecto, entonces yo voy a decirle losa en una dirección, y con esto tenemos nuestro modelo listo para ser agregado aquí y para ser agregado aquí. Ya tenemos el diafragma rígido asignado a nuestro modelo. Ahora sí, cumplida la tarea, volvemos a resultados, ¿cierto? Recordemos, estamos configurando el análisis y vamos a accionar el cálculo. Entonces consideramos el análisis configurado y desde aquí damos el clic. Listo, entonces aquí dice el uso de matriz y uniones rígidas, exige un elemento tipo de link. Entonces él aquí me arroja dos, me dice que hay un caso de carga duplicado en su nombre y me dice que si yo estoy usando masas rígidas y elementos de vínculos rígidos, debo cambiar alguna parte de la matemática. El programa aquí ya me ha calculado todos los elementos. Con esto yo puedo pasar al siguiente paso, que es analizar deformaciones y derivas. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis? Es supremamente sencillo. Estando aquí en el análisis de resultados, yo puedo pedir al programa que me enseñe, vamos a pedirle la deformación general de los elementos. Entonces aquí yo le pido que me muestre la deformación por la carga muerta, me muestre la deformación por la carga viva, y tenemos una situación, Houston, y es que no hay cálculo de deformaciones. Entonces, si miramos acá en los esfuerzos, no hay cálculo de esfuerzos. Entonces, noten que aquí sucede algo muy importante. Cuando nos revisamos con detalle cómo está haciéndose el cálculo, en la herramienta, y esta es otra dificultad que a veces surge, podemos estar teniendo inconvenientes con la manera que el programa está calculando. Por ende, es usual en robot no mostrar resultados. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando nosotros decidimos establecer el modelo de cálculo, particularmente para el análisis modal, ¿cierto? Nosotros en el análisis modal tenemos una acción particular, y es que nosotros le estamos diciendo al programa cómo queremos que considere la masa. Si queremos que la masa sea coherente, concentrada con rotaciones o concentrada sin rotaciones. Vamos a decirle que lo haga con la masa concentrada con rotaciones y pedirle que lo vuelva a calcular. Entonces noten que acá me está diciendo, hey, utiliza elementos tipo R-Link en, en el modelo de análisis de la estructura, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo voy a hacer el análisis, vamos aquí a herramientas, a preferencias para el proyecto, y el programa me dice aquí cómo puedo yo usar el análisis
de la estructura. Voy a indicarle que utilice elementos tipo uniones rígidas, ¿cierto? Damos clic en OK. Vamos a hacer algo de una vez. Vamos a ir al modelo, a las cargas, y vamos a revisar si efectivamente tenemos algún nombre de carga duplicado, ¿cierto? Entonces miramos aquí en las primeras cargas, no lo hay, pero es muy probable que aquí tengamos en el 14, tengo una carga que es 1 por 1.20 más 2 por 1.20, y aquí en el 21 tengo 1 por 1.20 más 2 por 1.20. Tengo una carga o un nombre de carga duplicado. Dado que es la misma carga, yo puedo eliminarla y esperaríamos que no se repita más allá del 33 y terminamos. Muy bien. Entonces vamos nuevamente a pedir al programa que calcule. Aún quedan algunas cargas duplicadas, pero esta vez ya me está haciendo el cálculo modal. Quiere decir que lo que estaba bloqueando el cálculo desapareció, que era el uso de los elementos que me estaba pidiendo la herramienta. Los nombres duplicados de las cargas no bloquean el análisis porque el programa analiza las cargas por los números. En ese orden de ideas, pasamos a nuestro modelo de resultados, diagramas, y vamos a poder ver ahora sí la deformación de la estructura. Yo le puedo pedir a la herramienta que me muestre con textos, con colores distinguidos los parámetros de deformación. La deformación me la está mostrando en centímetros. Puedo decirle, de repente, prefiero que la deformación la muestre, ¿cierto? Aquí dimensiones, 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 esfuerzos, otros, desplazamientos lineales, ¿cierto? Voy a pedirle que me los muestre en milímetros. Automáticamente cambia los desplazamientos y ya me muestra los desplazamientos como tal en milímetros. Entonces, si quiero ver la deriva del edificio, voy a pedirle que me oculte las deformaciones. Le voy a pedir que me muestre los diagramas del edificio, que es una plantilla diferente. Y aquí yo puedo ver las deformaciones, por ejemplo, los desplazamientos en X. Podemos cambiar acá a nuestra carga sísmica. Y él me está mostrando los desplazamientos como tal. Yo le puedo pedir que me muestre los desplazamientos relativos de las plantas, entonces él me resta los desplazamientos, o le puedo pedir que él me muestre las derivas, que son valores muy pequeños. En ese orden de ideas, yo le puedo decir al programa que me coloque por lo menos 6 cifras decimales. Y acá me está mostrando el valor de las derivas en los elementos. Notemos que las derivas son supremamente pequeñas, por lo tanto podemos tener la tranquilidad de que el modelo está funcionando bien. En cuanto a las cargas excéntricas, ¿sí? Yo le puedo pedir que me lo muestre deformado. Vamos a pedirle que nos normalice la deformación. Y está haciéndonos una deformación bastante exagerada, ¿cierto? Y yo puedo notar que para cada tipo de carga, aunque el modelo, aunque el modelo es el mismo, noten que el modelo se deforma según la condición excéntrica que nosotros le estamos anotando, ¿cierto? Entonces, de forma hacia un lado y hacia el otro. Entonces, está mostrándonos como tal una condición adecuada tanto de deformación como los resultados de deriva. Esto lo puedo ver en 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo ver? Vamos a reducir el tamaño de los diagramas. Muy bien. Sucede algo similar
en cuanto a los esfuerzos. Entonces yo puedo analizar esfuerzos del edificio. Entonces yo puedo pedirle al programa que me diga, y es un cálculo muy particular que digamos las herramientas deben hacer, que es por ejemplo donde queda el centro de gravedad de la estructura. Puedo pedirle que me muestre el centro de gravedad de la planta. Puedo pedirle que me muestre el centro de rigidez y puedo pedirle que me describa cada centro con sus respectivas coordenadas. Noten que los tres centros son diferentes y el programa los calcula espacialmente completos. Muy bien. Esto respecto al análisis como tal de deformaciones. Voy a desactivar, ¿cierto? ¿Cómo se verían las fuerzas y las reacciones en los elementos? Entonces aquí viene un aspecto particular y es que yo puedo preguntarle al programa cuáles son las fuerzas, por ejemplo, los momentos flectores. Vamos a verlos con las cargas verticales, con lo cual estamos más familiarizados. Acá está, ¿cierto? Podemos verlos en el plano. Normalmente es complejo verlos. Puedo cambiar de los pórticos de acuerdo al nombre de cada pórtico. Puedo hacerlo también en XZ. Y puedo ver los esfuerzos en cada pórtico de manera particular. Muy bien. Hecho esto, nosotros podemos decir, venga, el modelo está bien, las fuerzas, las reacciones están bien. Entonces dirán, bueno, Oscar, ¿y las reacciones? Pues tienen toda la razón. Entonces yo puedo ver cuáles son las reacciones para, para el caso de carga que estoy observando. ¿Sí? Yo puedo puedo ver las reacciones en planta. ¿Cierto? Y el programa me resalta cuál es la menor y cuál es la mayor en este caso particular. Finalmente, y aquí es cuando vamos a ver algo muy puntual de la herramienta y es cómo una pregunta que normalmente se hace, bueno, ¿y cómo diseño yo un elemento? Entonces, noten que aquí en el modelo voy a mostrar la volumetría. En este modelo particularmente yo tengo dos situaciones. Tengo unos elementos que están modelados entre columnas y tengo un elemento que está modelado tal vez todos en longitudes parciales. Muy bien. Lo mismo sucede con los pilares. Entonces, para yo poder analizar la estructura como tal, yo puedo simplemente seleccionar, por ejemplo, toda la columna o puedo seleccionar, en este caso, todo el pórtico. Voy a eliminar las losas de esta selección y vamos a dejar únicamente los elementos de pórtico. En ese orden de ideas voy a agregar esta viga completa y voy a agregar esta viga completa. Noten que he seleccionado un punto de apoyo, una columna, una serie de vigas y yo le puedo decir al programa que por favor voy a trasladarme al módulo de diseño, al módulo de armaduras y vamos a pasar a lo que corresponde al diseño de refuerzo en la herramienta. Hay diferentes aspectos de diseño que quisiéramos abordar. En este caso particular vamos a diseñar estos elementos. Voy a decirle al programa que me identifique los elementos y me produzca los modelos de diseño particulares para cada uno de los elementos. Voy a decirle acá que tome las combinaciones que ya establecimos y el programa en este momento lo que está haciendo es conformándome
un modelo de análisis y un modelo de cálculo para el diseño como tal de cada uno de los elementos de hormigón que seleccionamos. ¿Cierto? ¿Por qué me ha preguntado 3 veces? Porque tiene que construir el modelo para las vigas, el modelo para los pilares y el modelo para las zapatas. Vamos a hacer el ejemplo, en este caso particular, con los pilares. Entonces él tiene un pilar que es corto. Voy a darle doble clic. Un pilar que va a ser un pilar corto. Luego vamos a tener el pilar del segundo piso, el pilar del tercer piso. ¿Cierto? Para el diseño de los pilares, yo debo definirle a la herramienta algunas características. Por ejemplo, si el elemento está o no está expuesto al fuego, debo indicarle a la herramienta cuáles son las condiciones de diseño de hormigón, qué barras, ¿cierto? Todo esto es un proceso. Debo definirle cuál va a ser la distribución del acero dentro del elemento. Y finalmente, él me permite establecer algunas condiciones de geometría, algunas condiciones de estabilidad lateral para poder definirme los elementos. Voy a considerar que las definiciones que tengo son suficientes. Pueden funcionar y voy a pedirle al programa que me calcule los elementos. Adicionalmente, voy a pedirle que me genere los dibujos de los elementos. Muy bien. Y tenemos una situación acá inesperada porque la herramienta acaba de cerrarse. Entonces uno dirá, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, para completar el ejercicio, vamos a visualizar los resultados de manera global o de manera general, nuevamente tomando el modelo de manera básica. Entonces, una vez terminado el cálculo de vigas, columnas, cimientos, nosotros lo que hacemos luego, y es la parte más interesante del proyecto, es la interacción del BIM. ¿Cómo yo veo los cambios que hago en un modelo en el otro? Entonces, vamos a cerrar nuestro live con esta interacción BIM particular. Entonces, volviendo al modelo en Revit, voy a enviarlo nuevamente a Robot. Muy bien. Un aspecto supremamente importante. Una vez tengamos el modelo en Robot, la clave aquí para que la interoperabilidad funcione cada vez que lo hagamos depende de lo siguiente. Siempre es importante tener solamente una instancia de Robot abierta, luego esta segunda instancia la voy a cerrar y hay que tener una instancia de Revit abierta. Esto es una sola instancia de Revit. Si yo tengo más de una instancia de Revit, voy a tener problemas. Voy a cerrar acá las pestañas externas. En el Revit que tengo abierto, debo tener abierto un único modelo. Por favor, no tengamos abiertos más de un modelo, porque también vamos a tener inconvenientes. Entonces, condiciones fundamentales, por decirlo así, un solo modelo en Robot, un solo modelo en Revit, en el momento en que yo quiero generar la interacción. Segundo, en este caso particular, voy a cambiar esta columna de dimensión.
¿Por qué? Porque en el diseño la conclusión es que esta columna particular debería tener una dimensión diferente, ¿cierto? Entonces aquí en la sección transversal yo puedo leer algunos datos de sección transversal particular. Entonces voy a pasar esas columnas a columnas, todo a columnas de 45 por 45, ¿cierto? Todas las columnas a columnas de 45 por 45. Notemos que acá yo tengo la columna base de 45 por 45 y las columnas superiores de 40 por 40. Voy a los complementos, a la integración con Revit y voy a decirle enviar el modelo por integración directa. En las opciones de envío voy a decirle que me envíe solamente la parte seleccionada, o sea, el pilar que estoy modificando. Voy a decirle aceptar, le digo aceptar y revisamos que el proyecto se actualice. Entonces, le damos un instante, observemos, a decirle que no, observemos que el programa aquí hace algo muy curioso y es que el material que trae el robot, como no estaba definido en Revit, él queda definido con una textura distinta. Aquí hago referencia. Entonces voy a picar aquí al material. Voy a tomar el material que está acá. Entonces el material que viene de robot es un hormigón moldeado in situ. Entonces para evitar que el material me represente o se vea, pues como se está viendo en este momento, yo puedo elegir cambiar ese aspecto físico del material desde la librería de aspectos de Revit. No es que haya un error, es simplemente que hay algo importante que hacer y es siempre garantizar que los materiales sean similares. Entonces aquí en la biblioteca de apariencias buscamos hormigones, podemos buscar un hormigón de encofrado con agujeros para generar una diferenciación y le decimos al programa que le aplique esa caracterización. En cuanto a los gráficos, yo le puedo indicar al programa que utilice unos gráficos que sean más coherentes con hormigón. Entonces voy a decirle que no utilice ningún patrón. Modifico el material y ya tengo mi material nuevo. Entonces noten que la modificación que se hubiera hecho en este elemento, en el modelo, se ocurre acá. Si yo cambiara, por ejemplo, esto a una sección de 30 por 30, voy a usar una sección de viga, que es la más pequeña que tengo en este momento, siendo un poco atrevido, yo puedo repetir el procedimiento. Puedo generar desde el complemento, ¿cierto? Pedirle que envíe solo la parte seleccionada y el programa va a generar la actualización nuevamente. Noten que en este caso no me cambió la textura del elemento porque el material ya está definido y yo puedo modificar el modelo de Revit directamente del análisis que yo esté realizando en Autodesk Robot. Con esto tengo una coherencia total entre lo que estoy haciendo en el modelo tridimensional y los resultados del análisis en el software de análisis, de ida y de vuelta. Perfecto. Con esto terminamos nuestro live dándole una visión global a cómo puedo yo trasladar y analizar fácilmente una edificación. Podemos hablar de una casa de 2 pisos como un edificio de 30 pisos con una interacción bidireccional completa, facilitando tiempos de modelado, tiempos de retroalimentación del modelo y agilizando el cálculo de la estructura. ¿Tenemos espacio para alguna pregunta? Súper, Oscar, muchísimas gracias. Claro que sí. Tenemos dos preguntas que vamos a responder en estos momentos. La primera es que nos quieren hacer una consulta, es que a la hora de analizar la estructura, ¿cuál es la consideración a tener en cuenta para que cumplan con los requisitos de la NSR 10? Muy bien.
En el software, en Robot, hay digamos que hay una paridad de códigos. Revit en este momento tiene algo muy interesante y es una invitación que se le hace a todas las comunidades en el mundo. Autodesk en este momento tiene una plataforma en la que ellos todo el tiempo reciben el feedback de los usuarios, pero en este momento ellos crearon una plataforma colaborativa en la cual las comunidades de diseñadores o la comunidad académica o una articulación entre ambos pueden actualizar o formar el paquete de código regional. Un ejemplo de esta colaboración entre la comunidad del país y Autodesk es Brasil. Dentro de poco vamos a tener código brasilero en Autodesk Revit. Dice, wow, ¿cómo así? Y es fruto de Mientras no tengamos esa colaboración y mientras desarrollamos el código en SR10 para robot, que en este momento es posible, es una realidad que podemos llevar a cabo, uno lo que hace es siempre un paralelo del código ACI 318 con el código NSR10. Sucede lo mismo para estructuras metálicas. Entonces hay que hacer un paralelo contra el estándar estadounidense y contra el estándar europeo para el diseño de conexiones. De tal forma que con una pequeña validación de cálculos que se puede hacer desde los factores de las combinaciones de carga y desde los factores que uno le asigna a los diseños, tenemos un diseño completamente transparente en código colombiano. Es algo muy similar, termino de aclarar, a lo que se hace en herramientas como SAP 2000 de CSI o ETABS o inclusive Tecla. Se hace siempre un paralelo de códigos, dado la similitud tan grande que hay entre los dos. Adelante, Jennifer. Súper. Nos hacen otra pregunta, y es ¿qué tan versátil es el programa para edición de armaduras en columnas? Por ejemplo, si fuera necesario alternar los traslapos entre pisos. Esa parte es supremamente divertida. En las columnas particularmente, ¿cierto? En las columnas particularmente, el programa, para efectos de diseño, el programa nos permite analizar la columna elemento por elemento. O sea, voy a mostrarlo aquí rápidamente. Entonces, cuando yo voy a generar la armadura de la columna, como yo he modelado la columna piso a piso, solamente los elementos columna, el programa, el programa que me permite hacer, el programa lo que hace es que me produce un refuerzo de cada columna en cada piso. Si yo quisiera detallar en la globalidad o en toda la altura esa armadura particular, lo que se sugiere es hacer el diseño de la armadura en robot, ¿cierto? Esa armadura se lleva a Revit y en Revit yo puedo hacer esas ediciones particulares, que si, que si voy a trasladar, a tener unas varillas más largas, unas más cortas, para colocar los traslapos en alguna posición estratégica. Eso lo puedo hacer ya en el detallado en Revit, llevando el refuerzo desde robot. En robot, voy a mostrarlo acá. En robot lo que yo voy a tener, voy a decirle al programa que me calcule todo, está configurado, es lo siguiente. Muy bien. Entonces aquí me está diciendo que las combinaciones no fueron tan satisfactorias. Me está diciendo que la cimentación es una cimentación supremamente pequeña porque tenemos un suelo bastante resistente, ¿cierto? Y en las columnas, él me muestra lo siguiente. Entonces, aquí no me hizo el cálculo de las armaduras, por lo que no le he configurado el cálculo como tal, ¿cierto? Pero en general, lo que quiero mostrarles en este momento es que el programa de manera puntual me calcula tramo a tramo. O sea, yo voy a tener en el cálculo de robot inicialmente un cálculo por fragmentos. En este momento, Robot ya tiene una aplicación directa con Dynamo. Entonces, si yo quisiera que Robot me hiciera un cálculo o un despiece global, ya podría hacerse a través de una personalización. En este momento todavía Robot no calcula la columna de continuo. Adelante, Jennifer. Vale, vamos a hacer una
última pregunta porque se nos fue un poco el tiempo. Y existe interoperabilidad, perdón, para el acero de refuerzo entre Robot y Revit. Sí, sí, señor. Sí, señor. Una vez uno termina el diseño en robot, ¿sí? Si yo tuviese un cálculo de acero, entonces aquí vamos a algo muy práctico. Vamos a hacer algo acá supremamente rápido. Imagine que esto habría cambiado. Vamos a colocar a 6318. Vamos a colocar acá largas combinaciones también según el ACI, el RFD. Bien. Y vamos a colocar la geotecnia según el ACI. Muy bien. Vamos a procurar que recalcule la columna esta vez. Bueno, aquí está diciéndome es que no tengo casos simples definidos. Tendrá que definir los casos de las combinaciones de carga. Pero este esquema me muestra el refuerzo. Cuando yo tengo ya el refuerzo hecho, voy a volver al modelo, ¿cierto? Desde la estructura, de la misma manera que yo envié el elemento, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tomar mi elemento, vamos a hacer algo acá particular, y voy a hacer lo siguiente. Para esta columna, puntualmente vamos a tomar la columna larga, esta, voy a asignarle aquí un refuerzo, cualesquiera. Entonces acá voy a colocarle unas barras mínimas, barras número 6. Esto tiene un estándar británico, voy a colocarle 3 barras en cada dirección. Voy a colocarle aquí unos estribos. El programa permite modelar el refuerzo de manera previa, ¿cierto? Voy a decirle que la distribución esté en 3 capas. Voy a decirle que me coloque en este sentido un estribo así, en este uno SAM. Voy a indicarle que me coloque que a este nivel no tengo conectores. ¿Cierto? Muy bien. Voy a decirle aceptar. Entonces el programa en este momento, ¿qué hace? Él me coloca ese refuerzo en el elemento, ¿cierto? Noten que el programa, tan pronto yo le asigno el refuerzo, me calcula el refuerzo, ¿cierto? Él hace el cálculo del refuerzo. Y hecho ese cálculo del refuerzo, yo le puedo decir al programa que esta columna 70, que es esta columna, me la interopere con Revit. Sí, voy a decirle al programa que envíe el modelo, envíe los refuerzos, pero solamente de la parte seleccionada. Voy a darle a aceptar, darle a aceptar y permitimos que el programa me tome los elementos. Aquí está actualizando el reforzamiento. Demos un instante. Y con ello el refuerzo que yo definí en robot pasa a Revit. Entonces aquí hay algo muy puntual y creo que la pregunta ha sido supremamente oportuna. A veces queremos modelar el refuerzo en Revit, ¿cierto? Y modelar el refuerzo en Revit es muy enredado. Robot tiene los módulos de modelamiento de refuerzo. Entonces yo genero el modelo en Revit, observemos esto, y acá tengo todo el modelo de refuerzo. Voy a hacer algo acá particular, ¿cierto? Vamos a hacer un poco transparente este elemento. Vamos a hacerlo transparente en un 50%. Entonces aquí, noten que aquí yo tengo mi refuerzo generado completamente. Voy a bajar acá la escala, voy a colocar el nivel de detalle total
¿cierto? Y yo tengo todo todo el refuerzo tal como se lo asigné en robot. Voy a desactivar el modelo analítico. Tal como se lo asigné el robot, noten que acá está creado el refuerzo como tal. Entonces, este refuerzo me lo traje directamente del robot. Noten que no demoré mucho tiempo generando el refuerzo. Entonces, él interopera tanto la forma del hormigón como el refuerzo del acero. Bien sea que usted lo defina manualmente o que lo hayamos calculado con precisión. Adelante, Jennifer. Vale. Muchísimas gracias a todos de nuevo por habernos acompañado durante este live. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por la presentación. Esperamos que nos puedan acompañar en nuestros futuros lives. Les recomendamos que puedan escribirnos a nuestro correo info@iac.com.co, que nos sigan en nuestras redes de academia, que las ven en la pantalla en estos momentos. Si nos escriben, si nos siguen, nos pueden solicitar cualquier referencia adicional que necesiten del tema que vimos el día de hoy. Efectivamente, en nuestro canal de YouTube estará cargado este live en los próximos días. También les recomendamos que puedan entrar a nuestras páginas www.iac.com.co y www.academia.com.co y puedan ver nuestro segundo corte del diplomado BIM para este 2021 y puedan inscribirse a nuestro próximo congreso BIM que se estará impartiendo a mediados de junio. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.